Hola, la semana pasada habíamos trazado los cables de esta manera, como les decía, 2D, pero fue de manera manual. Hoy vamos a ver cómo esto se puede hacer de manera automática, que es en realidad lo que corresponde, pero para eso tenemos que crear los sistemas de distribución. Así que vamos a seleccionar todo esto y vamos a borrarlo. Hago una selección total, filtro y digo que no seleccione ninguno y ahora le pido que me seleccione todos los cables y directamente los voy a borrar. A continuación vamos a ver que si yo voy al tablero, el cual todavía no le hemos puesto la simbología, ya se la vamos a poner, igual en cada país debe ser diferente. Voy a poner las líneas gruesas visibles para que se vea mejor el tablero, e inclusive podría ir a modificar mi plantilla de vista, en este caso plano eléctrico cableado, y dentro del modelo le digo que los equipos eléctricos también los haga color rojo. Entonces vamos sencillamente al color, le ponemos que sea rojo, aceptamos acá y aceptamos acá, y nuestro tablero pasa a ser color rojo. Hasta acá estamos igual que como empezamos la clase pasada. Sin embargo, vamos a ver que la forma en la que vamos hoy a hacer el cableado va a ser mucho más rápida, mucho más efectiva, hasta les diría que muchísimo más eficiente, porque hoy vamos a crear circuitos lógicos generados de manera automática. Pero para eso tenemos que hacer un par de configuraciones. Configuración número 1, vamos a ir, antes de hacer absolutamente nada de electricidad, es decir, esto lo tendríamos que haber hecho en la primera clase, pero como no nos habíamos metido con sistemas de distribución, lo vamos a incluir ahora. Vamos a ir a gestionar y nos vamos acá a nuestra configuración MEP, desplegamos y vamos a donde dice configuración eléctrica. Dentro de configuración eléctrica vamos a las definiciones de voltaje y vamos a ver cuáles son los voltajes que están definidos en esta plantilla. Fíjense que están definidos todos los voltajes menos el voltaje que nosotros usamos acá en Argentina. Así que yo lo voy a tener que agregar. Para agregar, sencillamente hago clic acá en añadir y le pongo 220. Le digo que el valor es de 220 volts. El mínimo lo podemos poner en 210 y el máximo en 230. Vamos a definir nuestros sistemas de distribución. Los sistemas de distribución son los que se nutren de esta energía que tengo acá, este voltaje. Voy al sistema de distribución y fíjense que de nuevo no hay ninguno que trabaje con 220 volts. Así que vamos a añadir un nuevo sistema. Este sistema vamos a ponerle como nombre monofásica 220 volts. La fase va a ser individual, la cantidad de cables 2, en este caso fase y neutro nada más, y el voltaje entre fase y neutro vamos a ponerlo en 220 volts. Le damos aceptar y ya queda definido nuestro sistema de distribución. A continuación vamos acá a la vista y donde dice interfaz de usuario vamos a abrir el navegador de sistemas, que todavía no lo habíamos abierto en electricidad. Acá lo tenemos. Nos dice que no tenemos absolutamente nada, a diferencia de lo que vimos en fontanería. En fontanería, en cuanto colocábamos un tubo, inmediatamente se generaba el circuito. Acá nada. Fíjense, tengo este signo más y no tengo absolutamente nada en electricidad. Lo primero que tenemos que hacer es dotar de corriente al tablero, que es lo que haríamos en obra. Entonces, voy a seleccionar el tablero y voy a venir acá a los sistemas de distribución y voy a ver que en los sistemas de distribución no tengo nada para seleccionar. ¿Por qué no tengo nada para seleccionar? Porque a este tablero, no solo al tablero, sino también a las cajas y a los tomas, les está faltando algo súper importante en la familia, que es la conexión eléctrica. Es un conector que es distinto de los conectores que hemos usado antes. En este caso vamos a editar la familia del tablero, así que lo selecciono, voy a editar familia y acá tengo nuestra familia de tablero que habíamos hecho, que tenía solamente conectores superficiales de tuberías, pero fíjense que este es el conector de tuberías y el conector del que estoy hablando yo es este otro, el conector eléctrico, que, insisto, nunca lo habíamos utilizado. Es el que nos va a permitir conectar este tablero a un sistema de distribución. Entonces hacemos
conector eléctrico y vamos a crearlo, se crea por cara también, así que vamos a pararnos ahí, simplemente hacemos un clic y ahí se genera. Fíjense que es mucho más grande porque es muchísimo más importante que los otros conectores que teníamos. Pero a este conector le tenemos que decir a qué tipo de sistema pertenece. Vamos acá a las propiedades y vamos a ver que dentro de las propiedades hay sistemas de baja tensión y también hay sistemas de potencia. En este caso el que queremos nosotros es el de potencia desequilibrada, que acá en Argentina lo llamamos corriente alterna. A la equilibrada le diríamos potencia continua, pero esto es desequilibrada o alterna. En el número de polos le ponemos 1 porque es un sistema monofásico, tiene una sola fase. En la clasificación de carga podríamos desplegar y decirle que es de potencia, de motor, de iluminación o de climatización, o inclusive crear uno nuevo. De momento lo dejamos en otro, no vamos a indagar en esto todavía, pero vamos a la parte más importante. La parte más importante es esta. ¿Con qué voltaje va a trabajar? Esto va a trabajar con 220 volts, así que sencillamente le pongo 220, le pongo aplicar y este tablero ya tiene su conexión eléctrica a 220 volts. Lo que tengo que hacer ahora es cargar en el proyecto y ya que está, guardarlo, porque esta familia la vamos a volver a usar más adelante en otros proyectos y no queremos hacer este conector eléctrico otra vez y otra vez. Así que sencillamente le decimos cargar en proyecto y cerrar. Esto lo que va a hacer es guardar primero la familia, me va a pedir que la sobrescriba y después cargarla dentro del proyecto y también me va a pedir sobrescribirla porque ya existe en nuestro proyecto. Así que le pongo cargar en proyecto y cerrar. Me pregunta si quiero cambiar. Sí, quiero cambiar. Ya existe, lo quiero sobrescribir. Sí, también quiero. Y ahora acá también le digo que sobrescriba la versión existente y sus valores. Fíjense, ahora cuando yo lo selecciono, me aparece un simbolito que antes no me aparecía, que es este. Me aparece la cantidad de polos que tiene y me aparece el voltaje y a qué sistema pertenece. Otro le habíamos puesto, podría ser potencia, podría ser iluminación, etc. Ahora que ya lo seleccionamos, fíjense que automáticamente me aparece acá el sistema de distribución monofásica de 220 volts, que es el que habíamos generado nosotros. Si no me aparece es porque estoy teniendo algún problemita seguramente en la cantidad de polos o en la cantidad de voltaje, en el valor del voltaje. Mi recomendación es que, aunque vean un montón de campos que ustedes creen que se pueden adelantar y los pueden ir llenando, no los llenen todavía, porque muchas veces el hacer eso nos genera problemas a la hora de conectar nuestro tablero. Una cosa que no les mostré es que este tablero en realidad necesita tener un nombre, así que lo selecciono, vengo a las propiedades y por acá abajo, acá está, tengo el nombre del panel. Vamos a ponerle a este como nombre tablero principal. Hoy trabajamos solamente con sistemas de distribución monofásica. La semana próxima vamos a ver los sistemas trifásicos. La cuestión es que ahora cuando yo selecciono mi tablero, tengo acá la posibilidad de dotarlo de potencia, es decir, hacerlo parte de un circuito de alimentación. Entonces, fíjense, vamos a abrir un poquito más esto para que se vea. Vamos a decirle que queremos ver solamente electricidad en nuestro sistema y a este tablero le voy a agregar potencia. En el momento en el que le agrego potencia, inmediatamente me genera acá ya un sistema que antes no lo tenía, que es un sistema de potencia que tiene adentro un circuito que no tiene nombre todavía y ese circuito sale de este tablero principal. Hasta acá está todo muy bien. Fíjense que de hecho inclusive se ve cuando yo selecciono acá el circuito, perdón, se ve, les decía, el área que ocupan los diferentes participantes de este circuito, que de momento es solamente el tablero. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hacer lo mismo también en los tomas y en las cajas de luz. Entonces, vamos a tener que abrir nuestras familias nuevamente. De paso vamos a
darle un poquito más de espesor a los tomas, así que hago botón derecho, editar familia, y bueno, acá tengo un montón de cosas. Vamos a seleccionar y vamos a pedirle que nos oculte momentáneamente los conectores para que se vea mejor la familia. Le pongo aceptar a esto y vamos acá abajo a los anteojitos para decirle que oculte esos elementos temporalmente, y vamos a ver esto en líneas finas. Ahí tenemos nuestra caja, si recuerdan, este era nuestro toma, y lo primero que hacemos es ir y crear nuestro conector eléctrico. Entonces hago conector eléctrico, lo cargo dentro de una cara. No hagan clic sobre la cara porque no les va a crear absolutamente nada, se tienen que parar en uno de sus bordes para seleccionar la cara, y eventualmente, si no les selecciona la cara que ustedes quieren, pueden ir haciendo tab y les va a mostrar cuáles son las otras caras que pueden seleccionar. En este caso yo quiero esta de acá arriba, esta, le doy clic, me aparece el conector, y nuevamente este conector tiene un solo polo, pertenece al tipo de potencia desequilibrada. Esto es muy importante porque si no, no lo va a poder conectar entre sí, y tiene 220 volts. Podríamos decir que la clasificación de carga de este es de potencia en lugar de ser de otro. Por ahora no lo tocamos, vamos a esta parte que es la importante. Le pongo a aplicar. Una vez hecho esto, cargamos en proyecto, sobreescribimos la versión existente y sus valores, y fíjense que ahora cuando yo selecciono mi toma tiene la misma información: un polo, 220 volts, 0 volt amperio de momento, y pertenece a un sistema otro que no es ni potencia ni iluminación. Después lo vamos a definir. La cuestión es que ahora todos los tomas tienen lo mismo, es decir, este tiene lo mismo, tiene 220 volts, este tiene lo mismo, 220 volts, pero las cajas no lo tienen. Fíjense que yo me acerco y lo único que veo son los conectores de tuberías que tiene esta caja, así que vamos a hacer lo mismo con esta caja. Botón derecho, editar familia, ahí estamos, y de nuevo acá tenemos un montón de cosas. Vamos a ocultar todos los conectores, así que vamos a pedirle que seleccione solamente los elementos de conector, y los vamos a ocultar acá con los anteojitos como hicimos recién, haciendo clic en ocultar elemento. Bien, ya tenemos nuestra cara para ponerle directamente nuestro conector eléctrico. Le pongo el conector eléctrico sobre la cara de arriba, selecciono, no se olviden, selecciono el conector eléctrico, vengo acá y me aseguro que esté, en mi caso, en potencia desequilibrada, un solo polo, el voltaje en 220 volts. Ahí está, le doy a aplicar y lo cargo en proyecto y le pido que lo guarde. Esto no lo hicimos con la otra familia, ahora lo vamos a hacer. Le digo que sí, que sobrescriba versión existente y parámetros, etcétera. Van a ver que esta familia ahora tiene, acá está, 220 volts, un solo polo, y pertenece a otro. Les decía que esta familia no la habíamos guardado, así que vamos a guardarla, que es la del toma. Bien, si venimos a nuestro navegador de sistema, fíjense que dice que nos aparecen 15 elementos sin asignar, que pertenecen a la disciplina de electricidad, y si yo despliego, acá los tengo. Tengo las 3 cajas más todas las cajas octogonales, 12 cajas octogonales. Todo esto está sin asignar, es decir, tiene el conector lógico a un sistema, pero no está conectado. Así que ahora es a donde vamos a seleccionar los elementos que forman parte de nuestro circuito. Por ejemplo, voy a seleccionar los tomas, selecciono este toma y este toma, y fíjense que hay un correlato acá en mi navegador de sistema. Esto significa que yo también puedo seleccionar desde acá, por ejemplo, estos 3 elementos, y ahí se seleccionan estos 3 elementos, a los cuales ahora sí les vamos a asignar potencia. Y fíjense que con línea de trazos ya me está devolviendo, primero, el área que involucra este circuito, y segundo, los cables que debería esto tener. Pero esto todavía no está creado. Me da la opción acá de hacerlo con cable a partir de un arco o con chaflán. Pero antes de hacer esto, es muy importante que vayamos acá donde dice panel y despleguemos cuál es el tablero al cual esto se va a conectar, porque sigue desconectado.
Esto se va a conectar al tablero principal. En el momento en el que yo hago clic en el tablero principal, fíjense que ha cambiado radicalmente lo que teníamos en pantalla. Ahora se ha alejado y ha incluido dentro de este circuito al tablero, y acá me ha dejado una flecha que me indica que va al tablero. Antes de tocar nada, fíjense que si yo voy a mi navegador de sistema, tengo en mi tablero principal un primer circuito, el circuito número 1, que consta de estas 3 cajas que están acá. Es decir, que aunque yo no vea los cables, esto está conectado de esta manera. En cualquier momento yo puedo editar este circuito haciendo clic simplemente en el circuito. Lo puedo desconectar del panel, con lo cual vuelve a ser un circuito que no está conectado al panel, es decir, no tiene corriente. Puedo, en lugar de desplegar de acá y buscar el tablero principal, seleccionar el panel al cual yo quiero conectarme, así que pongo seleccionar panel y me voy a buscar el panel o el tablero, que es este, le hago clic e inmediatamente se generan. Y fíjense que en este momento me aparece acá la herramienta de cable en arco y la herramienta de cable en chaflán. Si yo hago clic en cualquiera de los dos, me va a generar el cable automáticamente, que es lo que les prometí al principio del video. Así que pongo cable en arco e inmediatamente fíjense que se generaron los cables automáticamente con la cantidad de cables que va por dentro. En este caso son 3 porque es una línea monofásica, lleva fase, neutro y tierra. Y acá en el último toma me indica hacia dónde va, es decir, va hacia este panel. Esto en cualquier momento yo lo puedo seleccionar y modificarlo, llevarlo hasta ahí si hace falta y modificar esto para que se vea, ahí está, un poquito mejor. Y listo, se ha creado automáticamente. Vamos a hacer lo mismo con las bocas. Entonces, tenemos todas estas cajas que están por acá, de acá hasta acá, que sabemos que pertenecen a nuestro circuito, en este caso es de iluminación, que va a ser un circuito número 2, que también va a depender de este tablero. Así que lo único que hacemos es seleccionarla y hacerle clic acá en potencia. Y solita ya me lo puso en el tablero principal. Vamos a acercarnos al último. El último sale de esta caja. Ven, ahí está la flechita. Deselecciono y fíjense que en este caso no veo los cables. Sin embargo, si yo vengo a mi navegador de sistema y vengo a buscar mi tablero principal, en mi tablero principal tengo 2 circuitos. El circuito 1 que alimenta 3 tomas y el circuito 2 que alimenta todas las cajas octogonales. Si nosotros seleccionamos una de las cajas y presionamos Tab varias veces, fíjense que en el primer Tab selecciona nada, en el segundo selecciona la caja a la que está conectada directamente, en el tercero otras cajas, en el cuarto selecciona el tablero y me quedan 2 cajas más ahí. Ahí está. En el último tab, fueron varios tabs, perdón, se me fue porque saqué el cosito de acá. Ahí está. Me selecciona absolutamente todo. Si yo hago clic ahí, voy a tener acá la posibilidad de decirle que haga estos cables en arco. Y fíjense que los cables se han generado automáticamente y yo tengo nuevamente la posibilidad de modificar esto e indicarle que venga a este tablero. Así que bueno, hoy hemos podido avanzar un paso muy grande, porque ahora podemos generar todo esto automáticamente y además lo tenemos todo ordenado como corresponde. Ya vamos a ver cómo se hace esto con trifásica, cómo se hace con baja tensión. Les voy a mostrar otras formas de que aparezcan los cables automáticamente. Vamos a ver que se pueden modificar estos circuitos, se pueden agregar bocas, quitar bocas, etcétera. Pero vamos paso a paso. Es muy importante que logren generar el sistema de distribución y que logren conectar sus circuitos como lo hicimos acá. Háganlo 1 y 1000 veces hasta que les salga. Y si no les sale, me escriben y analizamos el problema que tienen en detalle. Espero que les haya gustado. Obviamente sé que les va a ser muy útil y nos vemos en el próximo video. Adiós.